Hemos leído hoy el primer capítulo, la primera parte del primer capítulo del libro de Jeremías. Y comienza así: en los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré. Con lo cual vemos que el profeta no escoge ser profeta, es solamente el que sea elegido por Dios. Me acuerdo de un curso, oí así el título, no sé de qué trataba el curso, pero el título era Curso para hacer milagros. Los milagros no se aprenden a hacer. El que tenga el don de curar o otra cosa, pues que lo use. Pero al final depende todo de Dios. No se puede aprender, no hay una técnica, es un don. El hombre, con todo su esfuerzo, jamás llegará a ser profeta. Es profeta el que Dios le escoja como profeta. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Está todo dicho. A veces encontramos en el Antiguo Testamento a algunos que no querían ser profetas, porque sabían lo que eso conllevaría de sufrimiento. Sin embargo, estaban escogidos. Te nombré profeta de los gentiles. Hay profetas que su encargo es hablar a los reyes, profetas que su encargo es hacer milagros, aunque lo propio del profetismo es anunciar el futuro. Eso lo dice la misma Sagrada Escritura. La primera vez que aparece los profetas después que salga Moisés de Egipto, dice: ¿Cómo sabréis que yo he enviado un profeta? Pues porque el profeta os anunciará lo que va a suceder y cuando suceda veréis que lo he enviado yo. Por lo tanto, acogedle como profeta. Pero si el profeta anuncia algo y no sucede, no lo he enviado yo. O sea, lo propio y específico del profetismo es decir lo que va a pasar en el futuro. No adivinarlo. El profeta no lo adivina. El profeta no lo supone. El profeta solamente repite lo que Dios le dé a ver, lo que Dios le comunique. Lo propio del profetismo es saber el futuro, porque después la figura profeta ha sido entendida por muchos solamente como el que da un mensaje ante los poderosos o ante el templo, y no es así. Hubo profetas que tuvieron mensajes ante los poderosos y ante el templo, pero no todos. Por lo tanto, vemos aquí un don verdaderamente grandioso: saber el futuro. Saber el futuro es una de las cosas que más ambicionarían los hombres si pudiera obtenerse, pero no hay medio humano de saber el futuro. El futuro está velado. Y eso es el orden de Dios. Si Dios quisiera que supiéramos el futuro, pues nos lo diría continuamente por muchos medios. Pero el futuro lo desconocemos por voluntad de Dios. Y querer saber el futuro, por lo tanto, constituye una ambición de ruptura de ese orden de Dios. No podemos querer romper el orden de Dios. Si Dios nos lo dice, bien. Pero nosotros no tenemos medios para saberlo, y los hombres, en esa ambición por querer saber, a veces van a personas que les engañan. Por lo tanto, el futuro está oculto y bien oculto. Sin embargo, Dios nos ha dado a los profetas
para que sepamos algunas cosas del futuro. Sabemos algunas cosas del futuro, las que Dios ha querido revelarnos, y nada más. Y después le dice esto al profeta Jeremías: tú cíñete los lomos, es decir, ponte el cíngulo, apréstate. Ponerse el cíngulo era un modo de decir: apréstate y sal a lo que yo te voy a decir. Porque uno, cuando salía fuera y tenía que andar mucho, siempre se ponía el cíngulo, el cinto, el cinturón en la túnica. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que te mando. No debe añadir más, ni debe ocultar lo que Dios le diga, porque es mensaje de Dios, ni debe añadir, por eso es un profeta. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Tú tranquilo, tú vas a poder hacer tu misión mientras yo quiera. El profeta en ese sentido es invencible. Mientras Dios quiera, nadie le puede tocar. Y si alguien le toca y le hace daño, es porque Dios haya querido unir a la misión del profetismo la cruz. Y para que tenga confianza este pobre hombre, este ser humano, pues con sus miedos, con su conciencia de la poquedad, dice Dios: mira, yo te convierto hoy en ciudad amurallada. Una persona valía lo mismo que una ciudad amurallada. En un reino había muchas aldeas, pero ciudades y encima amuralladas menos. En esta época una ciudad amurallada estaba protegidísima. Conquistar una ciudad con muralla requería muchos más hombres que los que la defendían, porque a la hora de asaltar un muro, aunque solamente tuviera 6 metros de altura, todos sabían que tenían que morir muchos hasta lograr abrir un boquete en esa muralla. Por eso los reyes, lo último que deseaban encontrarse en su camino era una ciudad amurallada, porque sabían que iban a tener que perder mucho tiempo y muchos hombres, muchos más que los que la defendieran. Al final se tomaban, pero a costa de grandísimos gastos de hombres. Este siervo de Dios vale por una ciudad amurallada, él solo. No todos valemos lo mismo en el reino de Dios. Yo te convierto hoy en ciudad amurallada, la ciudad llena de vida, la ciudad llena de riquezas y de tesoros. Pues él era eso. En columna de hierro, una columna de hierro macizo o incluso hueca. No hace falta deciros lo fuerte que es, lo que resiste. Resiste un peso grandioso. Si alguien quiere romperla, es de hierro, aunque le des con palos, aunque le tires piedras, la columna sigue impertérrita, sigue intacta, sigue exactamente igual de recta que antes. Es símbolo del buen profeta. La columna de hierro, por más que le hagan sufrir alrededor, ella se mantiene en su forma. En muralla de bronce. Claro, una muralla de piedra, hay resquicios, le haces grietas, puedes ir sacando más piedras, pero imaginaos una muralla que es una superficie de bronce. ¿Qué hago para atacarla, para penetrar en ella? Así es el profeta, algo totalmente indiviso, unido a Dios, algo que si el hombre de Dios no rinde la plaza fuerte desde dentro, nada le puede hacer caer. A cualquier cristiano hay que decirle eso. Pueden venir muchas tentaciones, pero si tú no quieres pecar, no vas a pecar.
El demonio se encuentra, cuando un alma tiene esa decisión perfecta, se encuentra ante una muralla de bronce. ¿Qué puedo hacer si su voluntad es perfectamente unida a la de Dios? No quiero pecar en nada, no quiero escuchar ninguna tentación, no voy a dialogar con la tentación. Esto que deberíamos ser todos, Dios dice a Jeremías que lo va a convertir, que va a hacer de él una muralla de bronce frente a todo el país. Por eso este profeta es un gran profeta. Hubo más profetas en Israel, unos muy grandes como Isaías, Ezequiel, Jeremías, otros tenían misiones más pequeñas, más modestas, más humildes, Amós, Joel, por ejemplo. Es decir, vemos como Dios, lo mismo que hace los árboles, y no es lo mismo un roble que un pequeño abeto, pues lo mismo pasa con los profetas. No todos valen lo mismo. No solamente todos los cristianos en la balanza de Dios valen lo mismo, es que ni siquiera todos sus profetas valen lo mismo. La ha convertido en muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Oráculo del Señor, es decir, esto viene de Dios. En un momento dado, gravísimo, de la historia de Israel, en que Dios quiere que haya alguien que hable su palabra, que diga sus mensajes, que hable lo que Dios quiere decir a su pueblo, escoge a una persona desde el principio y la hace todo esto. Es algo que solamente Dios puede hacerlo. Qué delicia poder sentarse en una plaza, poder sentarse en el atrio del templo y escuchar a un gran profeta y escuchar lo que tiene que decir de Dios, porque incluso cuando acabe de decir el oráculo de Dios y hable él, es un profeta, es alguien muy imbuido de Dios, es alguien que intenta vivir en la oración, en una vida sencilla, una vida dentro de los mandamientos. La suerte que tienen aquellos que pudieron sentarse a escuchar a Jeremías. Ahora lo pensamos y decimos, ay, si yo estuviera allí no perdería ni una de sus palabras. Sin embargo, acordémonos, la voz de los profetas resuena en la palabra. La voz de los profetas la podemos escuchar hoy, la podemos meditar tranquilamente, podemos hacer que nos hablen todos los días si queremos. Nada más que todos nosotros ansiemos beber este agua que nos da la palabra de Dios, agua de conocimiento, de advertencia, de ánimo, de petición de perdón, agua que vivifica porque la palabra de Dios está viva. Querríamos escuchar a un profeta, podemos hacerlo. Y cuanto más escuchemos a los profetas, más después escucharemos al profeta de los profetas, al anunciado de los profetas, aquel profeta que ya no tiene simplemente nombre de profeta, sino de Mesías, el ungido, Cristo, el ungido. Que todos nosotros, escuchando a los siervos, la palabra de los siervos, la boca que como fuentes nos habla de parte de Dios, nos ayuden ellos, escuchándoles, a entender más y mejor la palabra que sale de la boca del Hijo de Dios.
en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él inclina su oído a nosotros y nos salva. Por la